Cuando pensamos en los mayores depredadores prehistóricos del mundo, algunos gigantes aterradores suelen acaparar la atención: Tiranosaurio Rex, Espinosaurio y Alosaurio. Estos dinosaurios son tan icónicos que se han convertido en nombres conocidos por todos. Sin embargo, la historia no terminó con la extinción de los dinosaurios. Mientras los poderosos lagartos de la era mesozoica desaparecieron hace 66 millones de años, algo más ocupó su lugar. Criaturas que caminaban sobre dos patas se alzaban sobre la mayoría de los mamíferos y usaban un enorme pico ganchudo en lugar de dientes para cazar. Estos no eran dinosaurios, pero sí descendían de ellos, convirtiéndose en los nuevos depredadores ápice de la Tierra. Hoy exploraremos el mundo de las aves del terror, específicamente arracos del bosque y titanis, dos de los depredadores más formidables que gobernaron la Tierra después de la desaparición de los dinosaurios. Estas aves no podían volar, corrían, cazaban y mataban. Esta es la historia de las aves que heredaron la Tierra y tomaron el control después de la extinción de los dinosaurios. Hace 66 millones de años, la vida en la Tierra enfrentó una de sus mayores catástrofes cuando un asteroide de 10 kilómetros de ancho chocó contra lo que hoy es la península de Yucatán. Los cielos se oscurecieron, los bosques se incendiaron, los ecosistemas colapsaron y cuando finalmente se asentó el polvo, 3 de cada 4 especies en la Tierra habían desaparecido, incluyendo a todos los dinosaurios no aviares. Sin embargo, no todo pereció. Pequeños mamíferos, anfibios, reptiles y, de manera crucial, aves sin dientes lograron sobrevivir a la extinción. Estas aves antiguas, que descendían de terópodos emplumados, eran pequeñas, rápidas y adaptables, y se expandieron rápidamente por el planeta, mientras que los mamíferos evolucionaron y se diversificaron lentamente tras esta extinción masiva. Las aves asumieron roles que hoy en día asociamos típicamente con los mamíferos, convirtiéndose en carroñeras, herbívoras y depredadoras. En ningún lugar evolucionaron tan extraordinariamente como en Sudamérica. Durante gran parte de la era cenozoica, que abarcó decenas de millones de años, Sudamérica fue un continente aislado, un mundo propio desconectado de Norteamérica, Europa, Asia y África. Sin mamíferos depredadores grandes como gatos o lobos, surgió un vacío de poder, lo que llevó a la naturaleza a llenar ese espacio. La evolución respondió con una nueva clase de depredador ápice: las aves del terror, conocidas científicamente como Forest Rajacidae. Esto no era solo una especie, sino toda una familia de aves carnívoras no voladoras que iban desde pequeños carroñeros del tamaño de un pavo hasta gigantescos depredadores ápice de más de 3 metros de altura. Se han descubierto más de 25 especies diferentes en todo el continente, lo que indica que su dominio duró decenas de millones de años y que no solo estaban sobreviviendo, sino prosperando. Entre las aves del terror, Forest Rhacos longissimus puede ser la más icónica. Vivió hace aproximadamente 12 millones de años durante la época del Mioceno en lo que hoy es Argentina. Forus rhacos medía entre 2.5 y 3 metros de altura, tenía un cuello largo, patas poderosas y un pico en forma de hacha con gancho capaz de triturar huesos. A diferencia de sus parientes modernos, como los avestruces o emus, Forus rhacos no era un herbívoro inofensivo. En su apogeo, la criatura acechaba por las praderas abiertas, escaneando el horizonte con su aguda vista, detectando el susurro de un pequeño mamífero, tal vez un roedor como Notu unulata, moviéndose entre la maleza, cuando de repente, con una velocidad aterradora, corría hacia adelante con el pico hacia abajo, no para picotear, sino para golpear como un mazo de guerra, usando un solo golpe para aplastar el cráneo del animal. Sus poderosas patas servían para correr y posiblemente para patear a sus presas. Para nosotros, los rhacos podrían potencialmente derribar animales de su propio tamaño, y si las patadas no funcionaban, usaban sus poderosos picos para terminar el trabajo.
Durante mucho tiempo ha habido debate entre los paleontólogos sobre cómo exactamente las aves del terror como Forus racos cazaban y mataban. Algunos creen que usaban un método de atacar y retirarse, lanzándose para dar golpes que rompían huesos con sus picos y luego retrocediendo para dejar que su presa se desangrara o colapsara. Otros sugieren que podían atrapar a su presa con el pico, levantarla y golpearla contra el suelo, aturdiéndola o matándola al instante. Sus alas eran vestigiales, lo que significa que no servían para volar, pero aún así eran musculosas. Algunos fósiles muestran garras en las puntas, lo que indica que estas alas pudieron usarse para luchar o inmovilizar a la presa. Su análogo moderno más cercano no es el avestruz, sino un ave como la cerema, que es nativa de Sudamérica y todavía caza usando movimientos de picoteo y golpes. Sin embargo, con 3 metros de altura y cientos de kilos más, el Forus raco estaba en una liga propia. El Forus raco no existía en aislamiento. Compartía su entorno con depredadores marsupiales gigantes como el Tilacosmilo, el metaterio de dientes de sable, así como con enormes herbívoros como el Toxodonte y enormes cocodrilos que dominaban los ríos y pantanos. Aunque ningún mamífero ocupaba el mismo nicho ecológico que el Forus raco. Esencialmente, era el león de las praderas del Mioceno y se mantenía sin rival en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, su reinado no duraría para siempre. Las fuerzas tectónicas estaban en acción, a punto de conectar dos mundos que habían estado separados durante millones de años. Hace aproximadamente 3 millones de años, se formó un puente terrestre entre Sudamérica y Norteamérica, dando origen al Istmo de Panamá. Este evento inició el gran intercambio biótico americano. Mamíferos del norte se desplazaron hacia el sur como osos, felinos, caballos y ciervos, mientras que especies sudamericanas migraron al norte, incluyendo perezosos gigantes, armadillos y aves del terror. Aquí es donde entra en escena Titannus walleri. Titanis fue un ave del terror que sobrevivió hasta tiempos tardíos y migró hacia el norte, a lo que ahora es el sur de Estados Unidos, particularmente Florida y Texas. No solo estaba de paso, prosperó en este nuevo territorio. Con más de 3 metros de altura y un peso superior a los 200 kilos, Titanis fue una de las aves del terror más grandes y la única especie conocida que llegó a Norteamérica. Titanis vivió durante la época del Pleistoceno, una época llena de mamuts, felinos, dientes de sable y los primeros ancestros humanos. Enfrentó mucha más competencia que sus primos sudamericanos. Sin embargo, logró hacerse un lugar como depredador principal. Titanis tenía un cráneo más robusto que Forus racus y su pico era más corto pero más grueso, diseñado no solo para golpear, sino posiblemente para sujetar y desgarrar. Sus patas eran poderosas, lo que sugiere que aún podía correr a buenas velocidades, aunque no tan rápido como algunos de los primeros pájaros del terror. En cuanto a sus brazos, Titanis en realidad tenía extremidades anteriores funcionales, pequeñas pero fuertes, con una garra fusionada. Algunos científicos especulan que estas garras podrían haber ayudado a sujetar a las presas que luchaban, dándole a Titanis una ventaja mortal sobre los grandes felinos y lobos con los que competía. Probablemente cazaba mamíferos pequeños y medianos, incluyendo camellos primitivos, tapires y quizás incluso mastodontes jóvenes. Además, podría haber carroñeado de cadáveres más grandes, intimidando a otros depredadores con su enorme tamaño. A pesar de su imponente presencia, Titanis formaba parte de una dinastía en extinción. Para cuando pasaron 8 millones de años, el mundo había cambiado. El clima se enfrió, las praderas disminuyeron y los bosques densos se expandieron, trayendo nuevas amenazas. Grandes depredadores mamíferos, como Smilodon, el gato dientes de sable, superaron a Titanis en agilidad y estrategias de caza.
Mientras tanto, los ancestros humanos, probablemente los primeros Homo erectus o especies relacionadas, empezaron a expandirse por América, trayendo inteligencia, herramientas y trabajo en equipo al ecosistema. Durante un tiempo, Titanis logró sobrevivir. Sin embargo, hace 1.5 millones de años ya había desaparecido. La era de las aves del terror había terminado y los mamíferos tomaron el control total en su lugar. Surge una pregunta común en las discusiones ahora sobre animales prehistóricos. ¿Podrían las aves del terror sobrevivir en el mundo moderno? Sorprendentemente, la respuesta podría ser sí. En entornos como la sabana africana, una criatura como Phorus rhacos o Titanis podría competir con leones y hienas. Su velocidad, fuerza y golpes de pico los convertirían en depredadores formidables, y su altura les permitiría detectar presas desde lejos. Sin embargo, tendrían que adaptarse. Los ecosistemas modernos son rápidos y eficientes. Los animales presa son más ágiles y las estrategias de caza tendrían que evolucionar, especialmente con los humanos y nuestra tecnología y armas. Aún así, la idea de un Titanis acechando los Everglades o un Phorus rhaco dominando las pampas no es tan descabellada. Phorus rhacos y Titanis Sam no eran solo aves gigantes. Eran los últimos ecos de un mundo antes gobernado por dinosaurios. Durante millones de años después de que cayó el asteroide, su especie llenó el vacío que quedó, manteniéndose erguidos, corriendo rápido y matando con precisión. Nos recuerdan que la evolución no siempre avanza en línea recta. A veces retrocede. A veces crea algo tan extraño y poderoso que desafía la lógica. Estas no eran aves como las conocemos, eran aves del terror y por un tiempo fueron los animales más temidos de la Tierra. Gracias por vernos. Si disfrutaste esta inmersión en el mundo después de los dinosaurios, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas al próximo depredador prehistórico. ¿Tienes un ave del terror favorita? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente alerta y recuerda, la era de los dinosaurios puede haber terminado, pero su legado nunca murió realmente.